bendiga, hermanos, buenas tardes y bienvenidos a una transmisión más de la palabra de nuestro Dios. Estamos aquí para seguir con la serie de enseñanzas que estamos llevando sobre los miércoles, amén, los miércoles sobre las 7 iglesias. Vamos a seguir aquí en el capítulo 3, los primeros versículos, los primeros 6 versículos del capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardes. La iglesia que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. ¿Okay? Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Okay. Espero que usted tenga oídos espirituales y esté atento a la palabra de nuestro Dios en esta hora, y pueda ser reavivado por su palabra. Si usted es un cristiano vigoroso, pues que pueda tener una vida súper abundante hasta que desborde. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Te alabamos y te glorificamos. Gracias por tu Espíritu Santo, mi Dios, que tú has puesto a morar en nuestros corazones y siempre está dispuesto para hacer la obra en nuestras vidas, para darnos vida, mi Dios, y vida en abundancia, a través, mi Dios, de la obra del Espíritu Santo y tu bendita y santa palabra y tu sacrificio, Señor Jesús, que hiciste en la cruz. Mi Dios, sabemos que podemos tener esa vida que tú prometes. Pedimos que obres, trabaja en nuestras vidas, trabaja, mi Dios, en nuestros corazones, y que podamos ser, mi Dios, delante de ti lo que tú te has propuesto que seamos, que podamos vivir una vida digna que te honre, te alabe, te glorifique, y podamos llevar fruto para la gloria de tu santo nombre. Trae vida, trae fortaleza, trae restauración plena a las vidas, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ver la segunda parte, amén, de este mensaje a la iglesia de Sardes. No vamos a hacer ningún recordatorio sobre lo que ya vimos, el primer mensaje de esto, porque hay mucho que avanzar aquí. Queremos avanzar en estos versículos. Si usted no recuerda algo, para que conecte mejor después de la enseñanza, puede ir y ver ahí. Ahí está la enseñanza, aquí mismo en Facebook. No se ha subido a YouTube, pero sigue ahí en Facebook. La primera parte, ¿verdad? El mensaje a Sardes, la iglesia muerta. El mensaje a Sardes, la iglesia muerta. Y es el mismo tema, nomás es segunda parte. ¿Ok? Segunda parte. El mensaje a Sardes, segunda parte. Ok. Vimos ahí la primera parte del versículo 1. Habla Cristo, ¿verdad? Quien manda la carta, ¿verdad? Quien manda el mensaje a esta iglesia, y se identifica como el que tiene los 7 espíritus. Explicamos exactamente eso, que es, ¿verdad? Que la plenitud del Espíritu, que es el que da vida, y su palabra santa.
Dice la otra parte: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Qué tremendo. Esta iglesia no le hacía honor a su nombre. Amén. No le hacía honor a su nombre. Era consistente con lo que decía. Tenía esta iglesia, es la típica gente que tiene ritualismo sin vida. Amén. Ritualismo, mucho ritualismo formal, muy metódico. Quizás lleva la mejor liturgia, cantan los himnos correctos, leen la palabra correcta, leen la Biblia, sí, y cantan los cánticos correctos, pero no hay vida. Está muerta. Al menos la mayoría. Dijimos, aunque él dice yo conozco tus obras, en todas las demás iglesias el Señor menciona de hecho más obras buenas que obras malas, y de esta no menciona ninguna. Solamente hay, y ese es el primer punto del mensaje, amén, un mensaje de condenación. El mensaje de condenación se divide en tres partes. Este mensaje de condenación, y es un mensaje también para tres tipos de personas que se encontraban en esta iglesia, que por lo general en todas las iglesias había y hay en los tiempos nuestros también. Ahorita vamos a decir los tres tipos de personas que se encontraban en esta iglesia y casi en todas. Amén. Bueno, este mensaje de condenación se divide en tres partes. Tienes nombre de que vives y estás muerta. Amén. Versículo 2. Tus obras moribundas. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Amén. Este es, amén, el otro aspecto de su condición. Obras moribundas. Y tercero, no he hallado tus obras perfectas. Eso quiere decir obras incompletas. ¿Ok? Obras incompletas. ¿Ok? Primero, un hombre de que vives, pero estás muerta. Eso es, va dedicado, ese mensaje está enfocado a la primer tipo de personas. Gente no salva. Amén. Gente no salva. Obras moribundas o incompletas. Gente carnal, cristianos carnales, sí, salvos pero carnales, viviendo en el mundo, sin consagración, sin temor a Dios. Ahorita vamos a ver una vez más cada uno de ellos de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Amén. Y tercero, los pocos. Amén. Pero que menciona el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Los pocos que amaban a Dios y querían vivir en santidad, quizás los que estaban ahí tratando de revivir la iglesia. Amén. Los pocos, ¿ok? Entonces tenemos los tres mensajes
amén, los tres tipos, amén, de condenación, de desaprobación del Señor Jesucristo, amén, no del pastor, amén, sino del Señor Jesucristo a la iglesia. Los tres tipos de personas, los no salvos. Estos se puede decir, si entre comillas, cristianos nominales, de puro denominación, que se dicen pero no son, amén, que se dicen pero no son, que sí cantan, alaban, oran, pero no lo hacen con el corazón, como dice Isaías, amén, Isaías capítulo 29, 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Note que le honran pero de labios, pero en realidad no hay una genuina adoración a su Dios. En verdad no hay un verdadero temor, porque salen de ahí, salen de la congregación y van y viven como el mismo diablo. No hay diferencia en el círculo mundano. Gente que no está ahí, y todas las iglesias tenemos gente de esa, lamentablemente. Lo más importante es que yo y usted nos aseguremos de que no estamos dentro de este grupo, de que verdaderamente somos genuinos cristianos y amamos a Dios. Esa es la primera evidencia de un verdadero cristiano que ama a su Dios y ama al pueblo de Dios, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Vamos a ver otro ejemplo que claramente nos dice el Señor Jesucristo. También es parte del mismo mensaje del Señor Jesucristo. Él lo pronunció en el mensaje del Sermón del Monte, Mateo 7, 21 al 23. Mire, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios? Note, hasta exorcistas. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Note, muchos milagros. Hay muchos farsantes por ahí que según hacen milagros, pero ¿en qué poder? ¿En qué nombre? Y entonces, note lo que dice el Señor Jesucristo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es la realidad de mucha gente. Note, acuérdese que el Señor tiene ojos como llama de fuego, penetra hasta lo más profundo, amén, del corazón. Él sabe todo, no le podemos mentir al Señor. Un ejemplo más, y que el Señor Jesucristo condenó, Mateo 23, 27 y 28. En este capítulo 23 encontramos palabras muy fuertes. Yo creo que son las palabras más fuertes que el Señor Jesucristo dijo. ¿Y a quién se las dijo? A los religiosos de su tiempo, que eran falsos. Note, ¿a qué les compara? Mateo 23, 27 y 28. ¡Ay de vosotros! La palabra ¡ay! Es una expresión de juicio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro se muestran llenos de huesos, dice, de muertos y de toda inmundicia. 28, ahí está la aplicación.
así también vosotros, directo, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, de maldad. La palabra iniquidad quiere decir maldad. Esta era los escribas y fariseos, hermanos. No era gente ignorante de la palabra de Dios, era gente conocedores profundamente de la ley. Eran conocedores, pero no tenían salvación, no tenían una genuina relación con Dios. Había hipocresía en ellos. Entonces, la evidencia de que somos realmente cristianos no se puede basar en cuanto conocemos de la palabra de Dios, sino en cuanto obedecemos de ella. Amén. Si en verdad amamos a Dios. Entonces, este es el primer grupo. Amén. Este es el primer grupo. Espero que usted que me está escuchando no esté ahí. Amén. No esté ahí. El segundo es, hay más esperanza. No es muy diferente, pero hay más esperanza. Amén. Cristianos carnales. Cristianos carnales. De los que habla aquí. Amén. El versículo siguiente. A ver. Sé vigilante, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las dos segundas condenaciones, ¿verdad? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Cristianos que vivían en la calle para satisfacer sus deseos, que no había una diferencia, que típico que comienzan algo animados pero luego abandonan, que no son constantes, que no se les puede confiar un ministerio en la iglesia porque no son responsables. Amén. Por eso dice, no he hallado tus obras perfectas. Eso quiere decir completas. Completas. Que dejan el típico cristiano que deja las cosas a medias. Que se emociona por un rato y dice, sí, voy a echarle ganas, voy a servir a Dios. Pero luego surge algo que le interesa más y deja lo de Dios, olvida lo de Dios, no se le hace pesado, no le pesa en su corazón ser impuntual con lo de Dios e irresponsable y dejar su responsabilidad. A ver, ese es el cristiano carnal. A ver, es una fuerte reprensión para ellos. Y ahí están las recomendaciones, ahí mismo. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Hay 5 imperativos, ahorita vamos a verlo. Los demás están basados en el versículo 4 y 5. El tercer grupo con quienes debemos de identificarnos. Pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Gloria a Dios, porque había unos cuantos caminando en santidad. Gloria a Dios, porque Él siempre mantiene un remanente fiel. Y quizás por estos poquitos fieles, Dios estaba teniendo misericordia a su iglesia y Dios estaba hablando todavía a todos.
Él hace una promesa: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Ok, ahora vamos a pasar a otro punto. Veamos los 5 o los 6 imperativos. Veamos los 6 imperativos para esta iglesia, para que pudiese revivir, volver a la vida y funcionar como debería de funcionar. Aquí hay por lo menos 6 imperativos. Amén. Lo primero, versículo 2. Versículo 2, que el Señor habla a esta: sé vigilante. Amén. Sé vigilante. Esto tiene que ver con despiértate. Amén. Con despiértate. Amén. Mantente despierto. Sé vigilante. Acuérdese, dijimos en la enseñanza pasada, fue el problema, fue lo que llevó a la ciudad de Sardis a la derrota. Fue lo que causó la conquista 2 veces de Sardis, que los guardas se confiaron y se durmieron. Se dice que en el tiempo del emperador Ciro, que conquistó por primera vez la ciudad, como estaba rodeada de laderas muy altas, 1500 pies de altura, muy difícil, casi imposible de escalar. Se dice el rey Ciro prometió una recompensa al soldado que descubriese cómo podían entrar a la ciudad. Llevaban 14 días vigilando la ciudad. Y este soldado que estaba vigilando todo movimiento de los guardas arriba, vio que a un soldado se le cayó el casco. Después el soldado baja por el casco y él ve, y había en medio de la colina del risco, había una entrada secreta. Nomás ellos sabían. Y él ve por dónde entró. Y dijo: por aquí mero. El soldado se durmió, entran el enemigo y destruyen la ciudad. ¿Por qué? Se descuidaron, se durmieron. Por eso el Señor le dice a la iglesia: tú te estás durmiendo también en tu carnalidad. Si no vigilas, vendré a ti. Amén. Y esta no es una visitación. ¿Sí? Estamos batallando ahí con la señal, creo. Entonces, no era una visitación, no es del rapto. Esta es una visitación que el Señor está diciendo, inmediata, que el Señor está diciendo: voy a hacer, si no te alineas. Entonces, por eso le dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces, veamos aquí Efesios 5. Efesios 5, hay algo semejante que habla de esto. 5, 14 al 18. Efesios 5, 14 al 18. Se usa este término también. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El enemigo te está rodeando, te va a destruir.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Lo primero es despiértate. Amén. Despiértate. Por lo cual dice, amén, dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de esa condición de muerto y vive para Cristo. Llénate del Espíritu Santo, fortalécete en su palabra y llénate de su presencia, de su Espíritu Santo, como dice el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución quiere decir podredumbre, amén, corrupción. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, quiere decir llenos de la presencia, del poder, amén, del Espíritu Santo en tu vida. Si tú te sientes moribundo, clama a Dios, clama por la presencia, el poder, la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22. Entonces, pero lo primero es que debes de despertarte. Amén. Eso es lo que quiere decir ser vigilante. Amén. Sé vigilante, porque si no te van a cortar la cabeza. Mire, el libro de Jueces nos da la historia, amén, de un hombre especial que Dios usó, que Dios tenía un propósito especial para con él. Sansón. Así todos conocemos la historia. Sansón fue un hombre en el cual Dios lo dotó con un poder especial. Dios hizo un pacto con él y habló a sus padres de su advenimiento, de su nacimiento, y les dijo cómo debería de ser criado, el cuidado que debería de tener la madre, y todo porque sería un hombre nazareo, que nazareo quiere decir consagrado a Dios, donde el Espíritu Santo iba a estar sobre él, y realmente así fue. Fue un hombre con un poder de Dios extraordinario, pero lo derrochó. Fue el hombre que más derrochó el poder del Espíritu Santo en su vida. No lo aprovechó, porque Sansón tenía una gran debilidad, que era carnal. Era muy apasionado por las mujeres. Su pasión por las mujeres, y principalmente por las mujeres filisteas, prohibidas por Dios, era más grande que su pasión por su Dios y que su pasión por su pueblo. Dice la Biblia que en este tiempo los filisteos gobernaban sobre Israel, los tenían oprimidos. Y Sansón, como un hombre de Dios que tenía el poder de Dios, en vez de buscar la liberación de su pueblo, reunir a su pueblo e ir y pelear contra los filisteos en el poder de Dios, no, él estaba buscando chicas filisteas. Y eso fue su ruina, hasta que una de ellas lo durmió.
comienza a decir la Biblia, del capítulo 14, ¿verdad? El Espíritu de Dios empezó a manifestar en él. Versículo 6, 14, 6 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no lo declaró a sus padres. Note, un feroz león, Sansón lo despedazó como si fuera un cabrito. Dice, sin tener nada en la mano. Y después de ahí va con esta chica filistea, va ahí, se junta con algunos muchachos, les declara un enigma, y él promete darles 30 mudas de vestidos. No lo adivinan, no quiero ser muy largo. Versículo 19, donde una vez más el Espíritu de Dios se manifiesta sobre él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató 30 hombres ahí de los filisteos enemigos. Amén. Pero no lo hacía él ni por amor a Dios, ni siquiera por amor a su pueblo. Él lo hacía por vanagloria nomás. Y así, capítulo 15, versículo 14, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu, una vez más, note, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y halló ahí una quijada y mató 1000 hombres. Dios da una gran victoria por Sansón. Pero después, note acá, para no hacérsela muy grande, 16, 14 y 19, 20. Y ella, la tremenda Dalila, que lo durmió. Por eso, qué malo es que usted duerma con el enemigo. Y ella dice, y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertándose de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tea. Esta mujer aquí Sansón empieza a revelar parte de en qué consistía su gran fuerza, y le habla de su pelo. Entonces ella hizo 7 guadejas de pelo y las ató a estacas, porque pensaba que así iba a ser dominado, pero no era. Y después él le descubre todo su corazón, y ella logra dormirlo en sus piernas. Por eso le digo, tenga cuidado, no se duerma con el enemigo, aunque sea el hombre más espiritual, aunque tenga la presencia del Espíritu Santo. El día que tú duermas con el enemigo y pierdas tu consagración a Dios, vas a caer. Mantén tu consagración. Versículo 19. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, le hizo piojito, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Note, no que la fuerza consistiese en su pelo, sino que el pelo era la señal de su consagración a Dios. Y cuando él rompe su pacto con Dios y se olvida plenamente de su consagración a Dios, Dios se aparta de él. Versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Note,
Aquí están unas de las palabras más tristes de la Biblia. Pero él no sabía que Jehová había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tanto jugó Sansón con fuego que terminó quemado. Si usted lee el resto del capítulo, los filisteos lo ataron, lo llevaron y luego lo pusieron a moler en un molino para divertirse. Y hicieron una gran fiesta y honraron a su dios Dagón, diciendo: nuestro dios Dagón entregó a este hombre a nuestro enemigo en nuestras manos. Y ellos creyeron que su dios Dagón era más poderoso que el dios. A veces usted puede pecar, apartar, andar en la carne y usted dice: es mi vida, a nadie le afecta. Pues no, déjeme decirle que primeramente eso ofende el santo carácter de Dios. A Dios le ofende. Y usted hace que los enemigos de Dios blasfemen, tengan en poco el nombre de Dios. Fue lo que hizo Sansón. Finalmente Sansón muere ahí con los filisteos. Él clama a Dios, sí, una vez más, y Dios le permite ahí vengarse de sus enemigos y muere aplastado ahí en el edificio donde él estaba, con muchos más filisteos que había matado en su vida. Hay algunos cristianos que honran más a Dios de muertos que vivos. Fue lo que hizo Sansón. Honró más a Dios muerto que vivo. El mensaje es: sé vigilante, no se duerma. No vaya a dormir en las rodillas del enemigo, porque le van a sacar los ojos, va a terminar siendo juguete del enemigo. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a esta iglesia: sé vigilante, y te dice a ti y a mí: sé vigilante, cuida tu vida. Ándate con cuidado todos los días, todos los días. El hecho que tú hayas tenido victoria hoy no significa que mañana ya estás segura. Tienes que tener cuidado. Todos los días de tu vida tenemos que tener cuidado de vivir en santidad, de vivir para Dios, de fortalecernos en Dios, de andar bien despiertos, vigilando en el nombre del Señor. Volvemos ahí al texto que estábamos viendo en Apocalipsis. ¿Qué más dice? Afirma las otras cosas que están para morir. Afirma las otras cosas, quiere decir, da solidez, amaciza esas cosas que están ahí cayéndose, esas convicciones en las cuales estás flaqueando. Afírmalas con la promesa de Dios. Determina vivir para Dios. Eso es lo que quiere decir. Amén. Versículo 3. Amén. Versículo 3. Acuérdate de lo que has recibido. Amén. Acuérdate pues de lo que has recibido. La pregunta es: ¿y qué hemos recibido como cristianos? ¿Qué es lo que había recibido esta iglesia? ¿Qué es lo que has recibido tú, mi hermano? Si eres genuino cristiano. Estoy pensando que tú eres, estoy hablando contigo que eres genuino cristiano. Si tú eres un genuino cristiano, tú has recibido dos cosas. Al recibir, primeramente, la presencia del Señor Jesucristo. Tú has recibido al Espíritu Santo también. Y has recibido o oído, es la otra frase ahí,
la palabra de Dios. Tú has recibido a Cristo, el Salvador del mundo, el Cristo vencedor, en quien somos más que vencedores. Amén. Has recibido el Espíritu Santo. Lo que dice allá Efesios 1:13. Amén. Es la garantía, es las arras. Quiere decir garantía de que tendremos la redención completa. En el versículo 13, 1:13, Efesios 1:13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. Ahí está. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso recibimos. El sello del Espíritu Santo. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras quiere decir la garantía. Amén. La garantía. La garantía. Amén. Y aquellas hermanas que se casaron, o deben ser, se deben de acordar de esto. Cuando les entregamos unas moneditas ahí, donde nosotros nos comprometimos a suplir toda necesidad. Amén. Donde nos comprometimos a cuidar de ellas, que no les iba a hacer falta nada. Algunos nomás prometen, pero luego se olvidan, no lo hacen. Pero nuestro Señor, el Espíritu Santo, no es así. Él cumple lo que dijo. Amén. Él nos ha dado la presencia de su Espíritu Santo como garantía que Él terminará en nosotros la obra de redención hasta llevarnos al cielo. Por eso el Señor Jesucristo le dice aquí a esta iglesia: acuérdate de lo que has recibido. Ahora, usted quizás tiene el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo tiene? Lo tiene contristado, no lo deja obrar, lo tiene apagado. Por eso dice la Biblia: y no apaguéis al Espíritu. Y aquí mismo Efesios dice: no contristéis al Espíritu, con el cual fuiste sellados. Podemos tenerlo, pero está apagado, pero está ignorado. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió dirección al Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió fortaleza al Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió sabiduría e inteligencia al Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió poder al Espíritu Santo? Por eso muchos están muriendo, porque desconocen en su vida la obra del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Dios nos lo ha dado para darnos fortaleza, para darnos sabiduría, para enseñarnos todas las cosas. Dice Juan: y la unción que Él ha puesto en vosotros permanece en vosotros. No tenemos que hacer como algunos que están ahí: Espíritu Santo, ven, ven, ven. Él ya está en nosotros, nomás déjalo obrar. Es lo único que debes de rendirte a su voluntad y dejar que Él obre en tu vida. Si estás triste, estás apagado, es porque tienes al Espíritu Santo contristado o porque lo ignoras. Pero desde que tú fuiste salvo, querido hermano, no importa que hayas sido salvo la semana pasada, Él está ahí. Él está en tu vida y quiere ayudarte. Si tú no lo sabías, pues ya lo sabes. Tienes esta gran bendición, tenemos esta gran bendición. Y Él es el que nos da sabiduría, nos da poder, nos da su gracia para
servir a nuestro Dios. Ánimo en el nombre del Señor. Y dice la otra parte del texto, y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Y oído. ¿Qué has oído? ¿Cuántos sermones, queridos hermanos? ¿Cuántos sermones de la palabra de Dios no has oído? Y siempre tratamos de darte lo mejor. Pero ¿qué has hecho con lo que has oído? ¿Lo sigues ignorando? Ese es el problema a veces, que lo ignoramos. Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que, considerando en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, note, mas el que mira en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será dichoso, el que oye y pone atención, amén, y guarda, obedece, hace los cambios necesarios. Imagínense, la palabra es como el espejo, refleja lo que somos, le guste o no le guste, refleja nuestros defectos, muestra nuestra fea cara en la mañana. Pero imagínense que usted va en la mañana y se mira en el espejo, hay unas cuantas cosas ahí pegadas en sus ojos y no hace nada, y se va. ¿De qué le sirvió mirarse en el espejo si no hizo nada? ¿De qué le sirvió mirarse en el espejo si no hizo nada por su cabeza? Y algunos parece que nunca se ven. Que Dios nos ayude a mirarnos con atención y a hacer los cambios necesarios. Es lo mismo. ¿De qué le sirve escuchar y escuchar si no hacen nada? Ponga en práctica lo que ha recibido y oído. Y guárdalo. Lo siguiente es, y guárdalo, obedécelo. Es lo mismo que nos manda la palabra en el Salmo 119. Y guárdalo. ¿Ok? Salmo 119. Salmo precioso, de hecho, ahorita, ok, de hecho eso lo vamos a dejar para el final. Ok, vamos a seguir adelante. Y guárdalo, obedécelo. El otro principio, arrepiéntete. Arrepiente, o sé virtuoso, da media vuelta y vuélvete a Dios. Y vuélvete a Dios. Último punto, promesa a los vencedores. Versículo 5. ¿Cuál es la promesa a los vencedores? Amén. Promesa a los vencedores. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
hay 3 promesas para los vencedores. Hay 3 promesas para los vencedores. Note, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Está diciendo el Señor en el versículo anterior, dice, algunos han guardado, no han manchado sus vestiduras. A estos Dios, el Señor Jesús promete, yo los voy a vestir totalmente de mis vestiduras blancas. Esa es la promesa. También Apocalipsis 19:8 habla de las vestiduras de justicia del cristiano. ¿Ok? El que venciere. Pero ¿quién es el vencedor? Amén. ¿Quién es el vencedor? Mire, este término se repite constantemente. Amén. Número 1 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pureza total, eso habla de pureza total. Amén. Pureza total delante de Dios. Y no borraré su nombre. Eso no es una amenaza, es una afirmación. No borraré su nombre. Pero ¿quiénes? De los vencedores, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Pero ¿quiénes son los vencedores? Bueno, déjenlo, le digo de una vez por todas para que lo entienda bien claramente y no tenga duda. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 5. Le digo, ¿quiénes son los vencedores? 1 de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Escuche bien esto. Porque todo o todos los que han nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes son? Los verdaderamente salvos que han nacido de nuevo. Ellos son los vencedores. Pero noten, no solamente esa frase lo dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5. Lo explica más claramente. Pone más énfasis Juan. Juan es bien enfático. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. El que ha nacido del Espíritu Santo, que ha creído en Cristo, Él es el vencedor. Entonces, para que entienda, este término se maneja cada mensaje a cada iglesia, y esta es la peor iglesia. A ver, pero está la promesa. ¿Por qué? Porque había ahí unos vencedores, unos que en verdad habían sido salvos, y está la promesa para aquellos que no habían sido salvos, para que quisiesen ser salvos. Si usted no ha sido salvo, usted que me está escuchando, usted no ha sido salvo, es tiempo de que usted se arrepienta de su pecado, que entienda que es pecador, que está condenado al infierno, y usted necesita un Salvador, y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Y si usted le niega, un día Él también le negará delante del Padre. Pero si usted en esta noche le confiesa como su Salvador, le pide que le salve, Él le salvará, Él le perdonará, le hará su hijo. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor Jesucristo. Él quiere salvarle. Él quiere darle vida eterna. Usted que me escucha, que usted no ha sido salvo, o quizás ha estado asistiendo a una iglesia, pero en verdad no ha habido un cambio en su corazón, no ha habido un cambio de vida, que usted simplemente es religioso, es nominal, se dice pentecostés, se dice bautista, se dice no sé de qué denominación usted se diga ser, pero si no es de Cristo, usted está perdido. Aunque se diga ser bautista, la denominación bautista no salva. El que salva es Jesucristo. Amén. Usted puede ser muy bautista y decirse bautista fundamental, de hueso colorado, pero si no tiene a Cristo, usted está perdido. Necesita a Cristo. Así es. Para que pueda ser contado entre los vencedores, entre los que andarán con vestiduras blancas,
que tendrán un día pureza total. Y eso solamente se consigue por medio del Señor Jesucristo. Que deje que Cristo obre en su vida. Oremos un momento. Si usted no ha sido salvo, le invito a orar esta oración conmigo. Bendito Dios, te pido perdón de todos mis pecados. Te pido que me salves. Quiero hacer una genuina entrega a ti de mi alma. Perdóname. Límpiame de mi maldad, porque reconozco que he pecado delante de ti. Me arrepiento sinceramente de mi pecado y te reconozco, Señor Jesús, como mi Salvador. Entra a mi corazón. Sálvame, por favor. Séllame con tu Santo Espíritu. Dame la vida que necesito. Quiero dejar de ser una persona muerta y tener vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén.